Ahora sí comienza el estudio. ¿Qué estamos estudiando? Acerca de la imitación de Cristo. No la imitación de un credo, por muy respetable que estos sean. No la imitación de una confesión de fe o parecernos a nuestros antiguos padres bautistas. No es esa la imagen que queremos imitar, aunque muchos de ellos son personas honorables con las cuales crecimos, de las cuales aprendimos y que las honramos y las recordamos. Yo los recuerdo con mucho amor, con mucho afecto, muchos de mis maestros y hermanos antiguos. Modelos de virtud en muchos aspectos sí. De hecho, el escritor de Hebreo nos dirá, admiren, quieran mucho a sus pastores y en la medida de que sus ejemplos hayan dado buenos resultados, sigan ese mismo ejemplo también. Dice, consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Entonces, en ese sentido, ¿podemos imitar a estos hermanos que nos han antecedido? Claro que sí, en la medida que ellos también imitaron a Cristo. ¿Hubo muchas cosas tal vez que hicieron y que no correspondían? Probablemente sí, cosas que hoy día las miramos hacia atrás, hacia el pasado y decimos, esto no debió ser así, probablemente en estas situaciones no se actuó con lo que Cristo hubiera esperado o en el nombre de Cristo, sino que muchas veces se actuó en el nombre de una institución, no digo nosotros, sino otras iglesias en otros lados. No se actuó con respecto a lo que Cristo haría, sino que, ¿qué dice el artículo tanto del código tanto de la iglesia o de lo que nosotros decimos creer? Cuando llegamos a ese punto, entonces estamos errando el blanco. ¿Y qué es errar el blanco? Es pecar finalmente, es no achuntarle, es no hacer lo que Cristo espera de nosotros o lo que se esperaría que nosotros hiciéramos. Entonces, a veces nos han querido imponer sobre nuestras cabezas o sobre nuestros hombros responsabilidades de preservar, lo que también el pastor decía el otro día, la sana doctrina. Pero esta sana doctrina a veces nosotros pensamos que son los estatutos. Y la sana doctrina a veces nosotros tenemos que limpiar bastante, así como Jesús tuvo que hacer en los tiempos que él le tocó predicar a los hombres, tuvo que escarbar y decir, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? Ustedes piensan que eso es la verdad. Yo les digo, mire, le dijeron, amen a sus amigos y odien a sus enemigos, pero yo les digo, ¿cierto? Entonces Jesús dice, hay que escarbar ahí porque parece que lo que ustedes les enseñan es una deformación. Y cuando a los fariseos se les encaraban, entonces decían, no, nosotros honramos a Dios y todo lo demás, pero ustedes en esa observancia de esos credos están dejando de lado lo fundamental. Entonces cuando nosotros queremos imitar a Jesús, tenemos que tener cuidado también de si estamos honrando a un credo, estamos honrando a una forma de ver la fe de una iglesia determinada, o estamos honrando a Cristo. Si honramos a Cristo no nos vamos a equivocar. Si honramos a una confesión de fe probablemente, por eso que usted verá, si usted estudia un poco acerca de las confesiones de fe, muchas han ido cambiando en el tiempo. Y cosas que antes decían, hoy día ya no las dicen. Algunas están medio cambiadas y transformadas. Si usted ve muchas confesiones, no digo protestantes, aunque la Iglesia Bautista se declara que no es de la Reforma Protestante, ahí hay otro punto más. Pero si usted observa muchas creencias actuales, por ejemplo, testigos de Jehová, ellos a través de los años han modificado un montón de veces su doctrina. Y nosotros nos jactamos como bautistas de que la esencia de nuestra doctrina no ha cambiado a través de los años. Y a pesar de que la doctrina no ha cambiado, sí las formas y costumbres han cambiado al interior de las iglesias. Entonces, a veces también muchas iglesias se han esforzado por corregir esos errores, esos problemas que antes tuvieron. Y nos va a pasar siempre, siempre que queramos moldear a Cristo a estructuras humanas y poner un cercado como para protegerlo, en verdad lo que estamos haciendo, en vez de proteger o poner un cercado de protección, lo que estamos haciendo es poniendo trancas y puertas y rejas para que nadie pueda entrar o vigilar la entrada para que no cualquiera pueda entrar. Todo lo contrario a lo que Cristo o el esfuerzo que Cristo hace, que Él abre las trancas, abre las puertas para que todos vengan. Por eso que en la imitación de Cristo, nuestra imitación de Cristo, probablemente, y creo que lo estamos haciendo hace muchos años ya, nos hemos despojado de muchas trancas en la cual a mucha gente no se le permitía entrar, porque sus costumbres o sus vestimentas o sus relaciones no estaban bajo nuestros códices. Por eso en muchas iglesias no entraba gente divorciada,
no entraba gente, qué sé yo, que tenía familia con ciertas situaciones X por aquí o por allá. Muchas eran juzgadas por su pasado, por sus familias, por sus trabajos. Por ejemplo, gente que tenía, no sé si alguien tiene botillería, pero si gente tenía botillería, a veces en la iglesia eran mal mirados. ¿Sí o no? Cosas como esa, dígame si no es así, hermano. Al borrachito, ¿cierto? Lo dejábamos entrar y, bueno, igual yo creo que en nuestra zona es difícil no dejar entrar un borrachito en nuestra iglesia, porque estábamos por todos lados llenos de bodegas. Entonces, que se cruzara un borrachito y veía una puerta de iglesia abierta, iba a entrar, era muy difícil que no entrara. Y como somos gente de pueblo, también lo dejábamos entrar, pero también lo controlábamos un poco ahí. A la adolescente embarazada se le restringían muchas cosas en la iglesia. ¿Honrando qué cosas? Mm, Hay que escarbar un poquito ahí para ver qué es lo que estábamos salvaguardando. ¿Doctrina? ¿Santidad? Mira, no lo digo yo, lo dices tú, y creo que muchos también lo dijimos en nuestra época, para que la iglesia no se contaminara. Hermanos, tan delgada la línea. ¿Qué hicieron los fariseos en los tiempos de Jesús? Justamente lo mismo. No nos contaminemos, no nos juntamos. En cambio, Jesús se junta con este y con este otro acá, borracho, glotón, porque con ellos se junta. Reciben o va a la casa de gente en la cual nosotros no nos meteríamos porque nuestra santidad se va a contaminar y corromper. ¿Qué tan lejos están nuestros credos, nuestras costumbres, nuestros reglamentos de la verdadera imitación de Cristo? Estábamos estableciendo la semana pasada esta figura de Jesús, cuando Jesús se desmarca y trata de limpiar y hacer una tabula rasa, creo que se llama, donde él dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, pero yo les digo. Y algunos podrían decir, ¿con qué cara viene este hombre a desplazar las enseñanzas de Moisés? Y lo que Jesús está haciendo en realidad no es desplazando las enseñanzas de Moisés, sino rescatando lo que ellos habían tapado con tradiciones, habían tapado con sus propias enseñanzas, credos y doctrinas y mandamientos y cosas así, habían tapado la esencia y el espíritu de la ley, que Jesús dice, hay dos grandes mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo. Si cumples esas dos, el resto ya es historia. Si todo lo que haces, vives y te mueves, no está gobernado por estas dos o no está sostenido por estas dos grandes columnas, entonces el resto se desmorona. Nada de lo que hagas valdrá la pena si el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo no está respaldando todo lo que somos, vivimos y hacemos. Ya Pablo lo dirá en Corintios, ¿cierto? Este camino más excelente. Si yo hablo lenguas humanas, entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, entonces he equivocado el camino. Equivocamos el camino cuando no la chuntamos al blanco, cuando no hacemos lo que se espera de nosotros, finalmente. Cuando encontramos el propósito de Dios en la imitación de Cristo, porque nuestro objetivo en este estudio es la imitación de Cristo, vamos a cambiar, y yo espero que así sea porque he visto en mi vida y en la vida de muchos también, que mi manera de ser en mi relación con Cristo y en relación con mis semejantes ha cambiado mucho, principalmente en relación con Cristo. El amarme a mí mismo para poder amar al prójimo. Y se los voy a decir en este sentido. La imitación de Cristo, o cuando encontramos el propósito de Dios en la imitación de Cristo, dejamos de lado el temor. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo le pregunté hace un rato atrás, ¿en qué creemos? ¿O por qué lo creemos? También porque muchas personas dirán, si tú crees esto, entonces serás salvo. Si tú declaras esto, entonces serás salvo. Entonces, yo le decía también la semana pasada, hay muchas cosas que nosotros entendemos de palabra y por definiciones, pero a veces no sabemos muy bien qué quieren decir o cómo se aplican. Ser salvo, pero ¿ser salvo de qué? ¿Ser salvo de qué? ¿Alguien puede decir? Bueno, nosotros decimos muchas cosas evangélicas o cristianas, ¿cierto? Pero en esencia, ¿salvos de qué? De la muerte eterna del infierno, ¿cierto? De nuestra naturaleza pecaminosa. Me gusta esa definición. ¿Sabe por qué? Porque si definimos nuestro seguimiento de Cristo, nuestra imitación de Cristo, por temor, por no ir a ciertos lugares, ¿cierto? Que
que nos espantan y que nos asustan y que nos derriten de miedo, probablemente hay que revisar un poco la fe. Yo entiendo que el temor tal vez y ese miedo que tenemos de ir al infierno es parte de nuestra naturaleza humana. Pero ¿será que Cristo quiere que le sirvamos porque si no lo hacemos vamos a terminar en ese punto? Yo entiendo que el propósito de Dios es hacernos actuar por otro tipo de motivaciones. Y de hecho la palabra dice, el temor tiene que estar fuera de esto. No puede haber temor, miedo en esto. Por otro lado, si nuestro estandarte de predicación, es decir, si no crees te vas al infierno, está bien, muchos lo predicamos y en otro tiempo y actualmente se sigue predicando también, pero cuando revisamos la palabra y el mensaje de Jesús también, los mensajes condenatorios o reprobatorios fueron muchos contra las acciones de las personas que estaban haciéndolo en ese momento, contra las acciones que afectaban no tan solo su futuro en el más allá, sino lo que afectaba con su presente inmediato. Si no resolvían sus asuntos inmediatos, el problema también seguiría siendo inmediato. Puede que la eternidad ya está bien, la eternidad está, pero el llamamiento de Jesús es resolver los problemas que tenemos acá y con nuestros semejantes. Mucha gente piensa que tiene que establecer o mejorar su relación con Dios, porque eso depende si entra al cielo o no. Pero ¿qué hay del resto? ¿Qué hay del resto de las personas con quienes convivimos? Jesús viene a rescatar este espíritu. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Bueno, Juan es el apóstol que habla acerca del amor, ¿cierto? Y a veces también, bueno, Juan a veces va a caer en este tipo de amor exclusivo, ya cuando habla de nosotros y los otros y los que salieron de nosotros y no eran de nosotros, pero también acierta en estas cosas en cuanto habla acerca del amor. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 en adelante, dice, Dios es amor. Y el versículo 18 dice, en el amor no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué servimos? ¿Por qué llegamos a Cristo? ¿Por qué permanecemos en Cristo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? O sea, porque si no lo crees, si no lo haces, si no, entonces... Mire, ¿dónde lo tengo escrito por acá? ¿Qué es la teología? Acá está. Es el evangelio de la retribución, en el cual, si tú haces esto, entonces te salvas. Y si no haces esto, entonces, ¿se acuerda del Antiguo Testamento? Esa era la enseñanza que predominaba en el Antiguo Testamento. El mandamiento debe ser, si ustedes me siguen y me sirven y me obedecen, entonces pero si ustedes no, entonces yo los entregaré en manos de... Es teología o evangelio de la retribución. En base a lo que yo hago, soy recompensado o castigado. Pero cuando Jesús viene, propone un camino diferente o más alto que este, que es el evangelio de la restauración. Segunda de Corintios 5, 20. Segunda de Corintios 5, 20. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, hagan las paces con Dios. Este es el mensaje de Jesús. Recuerde Juan 3:16, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Y después dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para... A veces nos olvidamos tanto de esto, hermanos, y predicamos
y predicamos tanto el mensaje o el evangelio de la retribución. Porque si no te arrepientes, porque si no entonces Dios traerá sobre ti. Cuando Jesús nos invita a hacer la voluntad de Dios, a establecer el reino de Dios, ¿no es eso agradable de por sí? ¿O tenemos que meterle temor entre medio para que la gente reaccione? ¿O tenemos que asustar a la misma iglesia para que la iglesia reaccione? Pero a veces, y lamentablemente, los evangelistas y nosotros mismos también los líderes, a veces las iglesias, tienen que infundir temor a la gente para que la gente pueda reaccionar, para que la gente pueda servir a Dios. ¡Qué terrible! Que tengamos que recurrir al cohecho, a la amenaza, para que la gente reaccione. Entonces, nuestra propuesta, es dolorosa desde ese punto de vista, porque finalmente tenemos iglesias llenas de gente que sirve por temor y no por amor. Por eso es que estamos tan desconectados del amor. Porque cada uno salva su pellejo. Cuando hay temor, cuando hay miedo, cada uno salva su pellejo. Cuando hay una crisis en algún, no sé, imagino que, supóngase que usted está en el mall y ve que de repente hay gente que empieza, qué sé yo, como hoy día está tan de moda, empieza a escuchar disparos, cada uno sale apretando cohetes, salvando su propia vida. Porque así es el ser humano. A menos que usted tenga cabros chicos al lado o su señora, y bueno, tal vez cierto sea un caso para que algún marido salga arrancando y deje a la señora ahí, sería terrible, ¿cierto? Porque el ser humano por esencia tiende a salvar su propio pellejo. ¿Cuán desconectados estamos del que está al lado? Pero cuando nuestra motivación es el amor a Dios, y como dice también el amor al prójimo, pasando en ese intermedio por el amor a mí mismo, recuerde, ama a tu prójimo como también te amas a ti mismo. Cuando experimentamos el servicio y el llamamiento de Dios es por medio del amor, entonces los que están a nuestro alrededor también son bendecidos. Y cumplimos así el propósito de Dios. Este perfecto amor que echa fuera el temor, servicio por amor. Los que sirven por temor no encontrarán paz duradera, porque son movidos por el miedo. ¿Miedo a qué? Al castigo. Bueno, y miedo también a otras cosas. Mucha gente sirve a Dios, como decíamos hace tiempo atrás, cuando hablamos acerca del servicio, por el aplauso, por el golpecito en la espalda, ¿cierto? Y también ahí nos equivocamos. Un predicador decía una vez, reciba la palmadita en la espalda, reciba la felicitación, no se niegue a eso, pero que eso no lo consuma. Pues no, hermano, no me felicite, no, hermano, no, toda la gloria es para el Señor. Si a uno también le hace bien, que le digan que lo hace bien, está bien, pero que eso no se nos suba a la cabeza. ¿Pero qué nos motiva principalmente? ¿Qué motivaba a Jesús? ¿Qué motivó al Padre para enviar a Cristo? Entonces siempre vuelvo a lo mismo. Juan 3:16. De tal manera Dios, y fíjese la diferencia, cuando leemos en el Antiguo, por eso que, como decíamos la semana pasada, tenemos que ver el Antiguo Testamento con la lupa o los anteojos de Jesús. Si sacamos a Jesús de la ecuación, nuestra vista al pasado, al Antiguo Testamento, va a ser confusa y desordenada. Cuando, si no me equivoco, Génesis capítulo 3, no lo busque, solamente rápidamente, si quiere después lo lee. Génesis capítulo 3. Desobediencia del hombre, Caín y Abel, no está ahí. 7. Capítulo 6, capítulo 7. Capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, ¿cierto? Y empieza la maldad. Versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años, se vigentes en la tierra. Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Y qué distinta la lectura, ¿cierto? Ahora,
Cuando lo veo a través de Jesús, digo, bueno, ¿cómo Dios llega a esa conclusión? ¿Cómo Dios llega a ese punto? Son parte de los misterios de los cuales yo no tengo respuesta y no quiero tampoco ahí devanarme los sesos pensando. De hecho, mucho del pelo que se me cayó fue pensando en estas cosas. Por eso es que muchas de esas cosas incomprensibles del pasado, de los juicios de Dios, cuando después veo a este mismo Dios creador, este mismo Dios que envía el diluvio para castigar la maldad del hombre, y veo a este mismo Dios en Juan diciéndonos que Él, por amor, envía no a ángeles, no así, ¿cierto?, en un tirar de dedos salva a la humanidad, sino que envía a su Hijo. ¿Para qué? Dice, ¿cierto? Para enseñarles el camino. ¿Mediante qué fórmulas o mediante qué metodología? ¿Con vara? ¿Con castigo? Porque dice con amor. De tal manera amó Dios al mundo. Insisto, en el versículo que viene después, porque Dios nos envió a su Hijo para dejar la patada en la tierra. Para decir, ahora van a aprender. ¿No aprendieron con Noé? ¿No aprendieron con los años de esclavitud? Bueno, ahora les voy a enviar a mi Hijo para que ahora sí aprendan de verdad lo que es realmente la desobediencia y lo que tiene que ver con el castigo a la desobediencia. Mucho de lo que vemos en la antigüedad fueron consecuencias de la desobediencia del pueblo de Dios, con esclavitud, con castigo, con muerte, ¿cierto? Terribles. Entonces, probablemente leyendo todo ese historial de Dios con su pueblo, uno podría decir, yo no sé quién escribió Juan, o qué se le pasó por la cabeza a Juan cuando escribe, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para... Bueno, si no lo envió, ¿para qué lo envió entonces? Porque se esperaría que Jesús viniera. Si Dios no puede hacerlo a través de sus profetas, entonces tuvo que mandar a su Hijo para que el Hijo realmente ahora pusiera el golpe encima de la mesa, estableciera el reino de Dios con la fuerza, para que por fin los hombres entendieran quién es Dios. Pero no dice eso. Entonces, para mí es amorosamente violento encontrarme con esa realidad. Y en esta imitación de Cristo, yo entiendo que mi predicación, sin dejar de lado lo que tiene que ver con las consecuencias de la desobediencia y el pecado, sí proponer, decir, amigo, Jesús no viene con amenazas a mi vida, yo tampoco quiero llegar a tu vida con amenazas, sino invitarte a este camino más excelente del cual habla Pablo. ¿Cierto? Él dice, yo les muestro un camino mejor, excelente, lo que yo aprendí de Jesús también. Pablo dirá en sus escritos, lo que yo aprendí de Jesús, eso también les enseño a ustedes, cuando habla acerca de la última cena, y tengo entendido también de que mucho de lo que Pablo habla lo hace también inspirado por lo que Jesús le reveló a su corazón y a su vida. Entonces, cuando Pablo habla con inspiración. Cuando Juan, el que estuvo al lado de Jesús, también habla, en la primera epístola que leíamos recién ahí, ¿cierto?, acerca del perfecto amor, cuando habla de que Dios es amor, entonces entendemos también que en nuestro esfuerzo de parecernos a Jesús, de la imitación de Cristo, el amor es parte fundamental de esta ecuación. ¿Son respetables los credos? ¿Son respetables todos estos concilios que se generaron en algún momento? Claro que sí. Como referencia sirven. Como norma de fe, solamente lo que Jesús nos dicta. Si cuando nuestros credos, nuestras doctrinas, nuestras creencias, nuestros fundamentos como iglesias se salen de este margen o no están gobernados por estas dos grandes columnas, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces todas nuestras estructuras de iglesias bautistas o iglesias fundamentalistas o credos o doctrinas se derrumban. Si todo cae, si caen las iglesias bautistas, si caen las iglesias pentecostales, si cae la iglesia católica, lo único que se sostendrá en pie serán estas dos grandes columnas, el amor a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo. Mire, puede que en, 1000 años más ya la iglesia bautista no exista, no se llame así. Puede que tal vez la iglesia como la conocemos hoy ya tampoco exista, como será una iglesia virtual, con puros robots, inteligencia artificial. Mire, si la iglesia como es hoy día, hace 100 años no era así. De hecho, esta estructura que yo estoy acá parado delante de ustedes, como 300 años después que los apóstoles se reunían en catacumbas o en las casas. Esta estructura surgió mucho después.
¿Cómo será la iglesia en 100 años más? ¿En 200, en 500, en 1000, en 2000, si es que Cristo no viene antes? ¿Cómo ha sido a través de la historia? Se han levantado imperios religiosos, han caído, se sostienen hasta el momento muchos de ellos. Algunas iglesias se dividen, se forman iglesias nuevas, alguna iglesia se pelea con la otra, surgen por aquí, surgen por allá, otras, muchas se levantan, crecen, se desarrollan, otras desaparecen a los meses, a los años, no tenemos idea de ellas. Lo que permanece en pie son estas dos grandes columnas. Hermanos, no nos aferremos a credos, a doctrinas. ¿Seamos bautistas? Sí, seamos bautistas, está bien. Pero más que ser bautistas, nosotros no nos regimos por lo que dice el credo de tal, sino que nos regimos por estos dos grandes mandamientos y columnas. En eso consiste, dirá Jesús, la ley y los profetas. Amén. Solamente hasta aquí por hoy.